Vamos a ir directamente a la palabra en esta noche y quiero que por favor vaya a Mateo capítulo 18. Vamos a ver el Evangelio, vamos a ver algo muy importante aquí acerca de una situación bastante teológica y bastante controversial muchas veces en la iglesia, pero que Dios con su amor y sabiduría nos ha dejado escrito para que usted y yo podamos ejecutar como iglesia lo que tenemos que hacer. 18, mire, vamos a ver todo el contexto del capítulo 18, pero quiero que vaya por favor al versículo 18. Y la palabra del Señor dice, ¿todos lo tienen, hermano? Ok. Si dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a orar. Papá, en esta tarde te damos gracias con todo el corazón. Sabemos que la tarde está declinando y el día ya se fue. Pero en tu amor y tu misericordia tú has permitido, Señor, este día de reposo para que podamos estar en tu casa de oración, dándote gloria, cantando alabanzas a ti, viviendo en comunión con los hermanos y estando, Señor, contentos en ti, recibiendo el consejo de tu palabra. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, oh Dios, poder desarrollar esto que tú has puesto en mi corazón y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, para que hoy entendamos una de tantas controversias teológicas que existe, Señor, en este tiempo para tu iglesia, pero que tú la dejaste muy clara y muy bien escrita en tu palabra. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, solamente te pido que seas tú, Señor, hablando a cada corazón y que dejemos tu palabra escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos ser útiles, Señor, como ministros de la iglesia, como servidores de la iglesia, como pueblo de Dios, porque este mensaje es para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Cuando yo me convertí a Cristo, me acuerdo que esta porción de atar y desatar era una controversia, era algo muy fuerte, ¿verdad? Ate al enemigo, desate esto, ate. Y era una que usábamos en los días de que teníamos la oración. Pero poco a poco ha pasado el tiempo y le he pedido mucho al Señor el poder entender en realidad su principio, no ser una persona emocionalista nada más, sino no dejarme llevar solo por mis emociones y creer que la palabra de Dios es pura emoción. Entonces, porque yo he podido ver las victorias que se pueden tener en el Señor, pero también las derrotas que muchas veces tenemos por falta de conocimiento. Entonces muchas veces tenemos problemas doctrinales y hay veces hay problemas teológicos que muchas veces por falta de estudio no lo podemos entender, pero cuando el Señor habla a su iglesia, lo habla bien claro. El problema es que nosotros sacamos de contexto muchas cosas, y el contexto de la palabra de Dios es toda la Biblia, un libro, versículos anteriores y aún capítulos anteriores. Pero cuando vemos el capítulo 18 del libro de Mateo, el Señor estaba hablando de algo bien fuerte y de algo muy importante. Fíjese, cuando hablamos en Mateo 16, ahí mismo, hoy vamos a hablar qué significa atar y desatar. Eso va a ser el nombre del mensaje en esta tarde. ¿Qué significa atar y desatar? Mateo 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Ahí vamos a estar más, ahí nos vamos a ir por el libro de Mateo, ahí vamos a estar trabajando en ese libro nada más. Y 16, dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro le dijo esto al Señor Jesús,
estaba hablando de un estatuto, de un mandamiento real, de algo que se estaba estableciendo. Que el pueblo judío no estaba acostumbrado a esto, pero que desde el momento que en Génesis se habló de Jesús, se comenzó a trabajar en este momento, para este momento. Pero cuando Pedro lo revela, el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro. Pero Pedro fue un representante de la iglesia, o sea, Pedro no es en sí como, digamos que, ay, esta persona tiene el don de sanidad y esta persona sí es importante, pero no lo es todo en la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, Pedro se le reveló esto porque él era un apóstol, un discípulo en ese momento, que era muy atrevido él. Era un hombre que buscaba, que quería mucho de Dios. O sea, él fue llamado y tuvo convicción al llamado. Entonces, cuando él le dice esto al Señor, acuérdese que Pedro le pasaron muchas cosas, pero esta es una declaración para la iglesia. O sea, desde ese momento el Señor usó a Pedro como instrumento para ir estableciendo principios muy firmes en la iglesia. Entonces, porque el Señor sabía que Él iba a resucitar y sabía que no nos podía llevar a todos todavía. Entonces Él estaba estableciendo ya los principios para que hasta este día o hasta el día que la iglesia sea arrebatada, la iglesia trabajara con los estatutos establecidos por Dios. Entonces hasta ese momento nunca había existido una iglesia como la que el Señor Jesucristo iba a tener, el cuerpo de Cristo. O sea, era algo muy diferente. En aquel entonces eran sinagogas y tenían una ley. Había un Pentateuco o unos rollos que tenían que leer para estudiar la ley. Había muchos estudiosos de la ley para ese entonces, pero el Señor venía a cambiar todo eso, ¿verdad? No que Él abrogara la ley, sino que la iba a cumplir, pero iba a establecer la forma diferente de cómo trabajar. Ya no iba a ser ojo por ojo, diente por diente, ya eso iba a pasar no a un segundo nivel, o podríamos llamarlo sí como a un segundo nivel, pues se iba a cumplir la ley, pero de una forma diferente, ¿verdad? Por ese amor que Cristo con el que Él fue a morir a la cruz del Calvario. Entonces, cuando Pedro le dice esto a él, en el versículo 16, el Señor le dice por eso: bienaventurado eres, Simón. No le dijo Pedro, le dijo su nombre real, porque muchas veces cuando el Señor nos llama a nosotros, nos llama por nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, todos los que somos llamados a servir en el cuerpo de Cristo o servir en la iglesia local, tenemos diferentes áreas en que servir. Y nosotros, por ejemplo, en esta iglesia podemos establecer ciertas cosas como personas individuales, pero no quiere decir que somos únicos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hay muchas personas que pueden venir y establecer ciertas cosas y Dios nos puede usar de diferente manera, pero no quiere decir que porque Dios me usa de esta manera, yo soy la única persona en todo el cuerpo de Cristo que trabajo así, ¿verdad? O sea, sí es cierto, para Dios somos únicos en diferentes maneras, pero no en el hecho de que somos únicos, que no va a haber otra persona que esté trabajando con el cuerpo de Cristo. Pero el fundamento completo era un estatuto real, lo que sucedió aquí. Pedro no lo entendió, porque la verdad es que cuando a nosotros Dios nos llama, nosotros muchas veces no entendemos el llamado. Pasamos por muchos momentos difíciles y muchos tropiezos y muchas cosas, y hasta hay veces pensamos: en realidad Dios me ha llamado a mí, ¿verdad? Por lo difícil que a veces se hace trabajar en el ministerio. Pero cuando estaban estableciendo estos principios, Pedro, acuérdese, y a eso es lo que vamos a ir, porque acuérdese que el atar y desatar son las llaves del reino, ¿verdad? Entonces, pero ahí, ¿qué es lo que todo esto significa? Porque muchas veces nosotros solo lo vemos lo literal de la palabra y encimita de la palabra, pero acuérdese que el Señor tenía muchas maneras de hablar a su pueblo y Él era profundo cuando hablaba, y ahí es donde está muchas veces la dificultad de usted y de mí entender cuáles son los principios divinos. Ok, entonces Mateo 16 nos dice que Dios está estableciendo en ese instante el estatuto real de la iglesia, ¿verdad? Dice, tú eres, le dice, respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les estaba diciendo: ya, yo tengo que morir, yo tengo que ir a la cruz, y pues
Acuérdese que hasta Pedro dijo, no, no vaya, yo daría mi vida por ti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque él les estaba diciendo, yo tengo que pasar por ese proceso, pero cuando yo pase eso, entonces todo esto, lo que está sucediendo ahorita se va a establecer. Ok, el fundamento permanente. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a estudiar un poquito esto, voy a hablar un poquito de esto para llegar a lo que es atar y desatar. Primera de Pedro. Pedro fue como un hombre que Dios usó para, ¿cómo le quiero decir? Para establecer muchas cosas el Señor, y qué bonito es que aún en medio de ese temperamento tan fuerte de Pedro, Dios lo usó para hacer declaraciones muy importantes para la iglesia. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, y la palabra del Señor dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, dice Pedro en ese instante, ¿verdad? Porque si nos vamos al versículo anterior, mire lo que dice. Desde el 1 vamos a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta porción es para los ministros, ¿verdad? Entonces, claro, fíjese que esta situación es bonita porque se nos da, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, como él fue enseñado grandemente en esto, él puede aconsejar a la gente después. Les está diciendo a los pastores: hey, cuidado, no con ganancia deshonesta. Les está diciendo: ustedes son pastores y tienen que cuidar la grey, la que Dios les ha puesto ahí. Pero fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque ahí va a ver usted que el apóstol nos da una recomendación, pero Jesucristo nos deja una autoridad muy grande. Y hay de los pastores o de los ministros que no ejecutemos la llave, que no tengamos las llaves del reino. Y ahí es donde está el peligro, que muchas veces las llaves del reino no las usamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces vamos a ir creciendo ahí, ¿verdad? O sea, va a ir entendiendo usted un poco. Entonces, la iglesia es de Cristo. La iglesia no le pertenece a nadie, ¿vaya? Por ejemplo, cualquiera puede decir: bueno, la voz de Cristo es de los hermanos Duarte, digamos, por decir algo. No, la iglesia no es de los hermanos Duarte, la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Entonces, que ellos sean el instrumento que Dios usa para tener un local, para reunir un pueblo por el amor y por el llamado que ellos tienen al Señor, esa es otra cosa. Mateo 22:20, vamos a ir ahí. Mire lo que dice la palabra. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en ese momento el Señor está haciendo confrontaciones al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería establecer que lo que nosotros le demos a Él sea lo que en realidad tenemos que darle. O sea, porque muchas veces presentamos ofrendas falsas, ¿verdad? Y entonces venimos y le queremos dar lo que le pertenece a otro, a Dios. Por eso el Señor cuando le dijo: enséñame la moneda, ¿verdad? Entonces dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, muchas veces nosotros desconocemos qué es lo que le tenemos que dar a Dios, y hay veces lo sabemos y no lo damos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón muchas veces podríamos hablar de muchas cosas? Podríamos hablar de la alabanza, podríamos hablar de los diezmos, podríamos hablar de las ofrendas, podríamos hablar del tiempo, podríamos hablar de muchas cosas que tenemos que dar a Dios y no se lo damos. Entonces muchas veces nosotros podemos tener cosas en nuestras manos para poder hacer,
y entregarle al Señor aún viviendo en este mundo, y no lo estamos haciendo. Entonces por eso el Señor dijo, entonces la iglesia le pertenece a Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia o nos congregamos todos los santos para alabar al Señor, tenemos que entregarle al Señor lo que Él se merece. La alabanza, el fruto de labios, la ofrenda, todo el tiempo para Él. Él conoce nuestros corazones y sabe si en realidad le estamos dando lo que Él se merece, ¿verdad? Entonces, ahora bien, a la hora de los impuestos, ¿verdad? Que nosotros, hay gente que hace muchas cosas que no debe, pero a la larga tiene que pagar eso. Al tío San tenemos que pagarle cabal, ¿verdad? Entonces lo mismo, muchas veces a Dios le robamos porque Dios no está ahí. O sea, no lo vemos ahí enfrente, pero Jesús estaba estableciendo. Ahora bien, Él les dijo una metáfora, y la metáfora fue con Pedro también. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan. Y quiero avanzar para que lleguemos a dar y desatar. Juan capítulo 1, versículo 42. Y miremos ahí lo que dice la palabra del Señor, dice 1:42. Dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro significa roca, que ya lo sabemos. Entonces, cuando nosotros vemos esta pronunciación que le dice el Señor, cuando le traen a Pedro, como uno de los primeros discípulos, Él le cambia el nombre, pero inmediatamente le reconoce, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero le dice: serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro significa roca. Ok, entonces ahí Dios establece algo bien importante. Porque como quiera Dios a todos nos cambia nombre cuando somos llamados al ministerio. Aunque ahora no quede establecido en la palabra de Dios que yo me llamo diferente, pero yo sí sé que tengo otro nombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando todos conocen a Silvia, y si yo voy a mi tierra, todo el mundo sabía quién era Silvia. ¿Me entienden? Pero cuando hoy me ven como un ministro de la gracia, yo sé que tengo otro nombre. Ya no soy Silvia común y corriente. Yo reconozco que yo tengo otro nombre, y sobre todo que soy un ministro de la palabra de Dios. Eso me hace ser diferente a mí, porque es parte de mi testimonio. Entonces Jesús estaba estableciendo en él algo diferente. ¿Por qué? Porque Pedro no se podía echar atrás, y aunque quiso hacerse para atrás, volver a las redes, llegó el momento en que él entendió que él era un ministro del cuerpo, de la iglesia que todo estaba formando, del cuerpo de Cristo. Él tenía que establecer ciertos principios. Dios lo había elegido para él. No era diferente a los demás, era un hombre común y corriente. Atrevido sí era, pero era un hombre común y corriente, que dispuso su corazón a hacer la diferencia, y Dios por eso lo usó. Entonces, desde ese momento, cuando el Señor le cambia, nadie conoce a Pedro. Nunca le decimos a Pedro Cefas, nunca le decimos Simón. Es raro que nosotros nos refiramos a Pedro como Simón. Siempre nos referimos a Pedro como Pedro, ¿verdad? Pero su verdadero nombre no era Pedro, era Simón, ¿verdad? Entonces ahí vemos la gran diferencia. Vamos a ir a Efesios 2:20 para establecer ciertos principios, ¿verdad?, que nosotros debemos de ir entendiendo, para que no vivamos ignorantes, ¿verdad?, y ser llevados por cualquier viento de doctrina. Porque no crea, muchas veces se presentan situaciones bien adversas en la vida de nosotros. Ok, veamos desde el versículo 19, Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ok, ¿por qué razón? Porque los apóstoles tenían
conocían el fundamento perfecto. Entonces, por eso, cuando Pablo escribe esta carta, le dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Miren, en la iglesia, desde entonces, cuando Jesús estaba, había muchas corrientes doctrinales, muchísimas. El asunto de la nueva era hoy, el asunto de los gnósticos hoy, el asunto de los testigos de Jehová, de los mormones, eso no es nuevo, eso no es nada nuevo, eso siempre ha existido, las falsas doctrinas siempre han existido. Para ese entonces habían los saduceos, estaban los que creían en el bautismo, los que no creían, estaban los gnósticos siempre han existido, que ellos han creído en el poder de la mente. Y ahora la nueva era, muchas cosas, usted lee ciertos libros que se ven tan positivos, que le dice, usted crea positivamente y usted lo va a lograr. Hay una mente, le llaman una mente maestra. ¿Por qué? Porque dan tantos buenos consejos. Hay veces yo no quiero entrar en controversias con las personas, pero ese tipo de cosas, rápido, como siento como que hay algo que me molesta a mí. ¿Sabe por qué? Porque no hay mejor libro para que nosotros podamos vivir no positivamente, sino con la verdad. Porque una cosa es ser positivo y otra cosa es ser verdadero. Entonces, leer la Biblia, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces es muy importante. No quiero que se me duerma, hermano, vea, porque este es en realidad un sermón de enseñanza. Ahora bien, la defensa de la iglesia. El Señor sabía que si usted y yo nos convertíamos y que todos los seguidores de Cristo íbamos a tener problemas bien serios. Porque ¿sabe qué? Estaba Satanás, el Señor sabe que Satanás está vencido, pero todavía Él no ha sido encarcelado. Él no ha sido tirado todavía al infierno. Él todavía está en potencia en el mundo. Él es el príncipe de este mundo, entonces el Señor sabía. Y por eso Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Entonces por eso Él nos estaba dando a nosotros una autoridad. Pero poco a poco Él va desarrollando este tema, porque los discípulos y los apóstoles no podían entender. Entonces, Mateo 16, 18. Miren lo que dice la palabra. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dijo él a Pedro. Entonces el Señor sabía que iban a haber problemas muy serios, pero muy serios. Y quiere usted, todos los que somos hijos de Dios, quienes no hemos pasado por momentos difíciles, momentos muy difíciles, donde sabemos nosotros que si es verdad que estamos pasando por momentos difíciles, pero que tenemos un defensor. Pero ¿sabe qué? Usted y yo estamos aquí, pero muchos de los que creyeron en Cristo ya no están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ganó, convenció sus corazones. Y muchos están vivos, pero están viviendo en una oscuridad, y muchos ya no están entre nosotros. Muchos ya no están entre nosotros, porque muchos han blasfemado en contra del nombre del Señor. Muchos fueron apóstatas de la fe. Negaron su fe y se hicieron apóstatas. Por eso dice la palabra de Dios, y dice el apóstol que la apostasía hace tiempo está viviendo entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a dudar de lo que muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos tan difíciles en la vida que uno dice, ay, ¿será cierto todo esto? ¿Será verdad que Dios me puede sacar de esta situación? Nosotros a veces nos presentamos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí yo sí me he pasado.
presentado delante de Dios y le digo, Señor, yo quiero preguntarte esto. Yo sé que tú eres poderoso, he creído que tú eres grande, maravilloso, excelso, creaste el cielo y la tierra, pero ¿por qué yo me siento tan sola y tan desamparada? Porque yo siento que esta situación no se resuelve, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros entramos en ese proceso. Pero si en ese momento, en ese proceso, usted y yo no ponemos la plena confianza y la seguridad de decir, ok, Señor, dame tu paz y yo voy a esperar que tú vas a hacer la obra. Yo conozco gente que hasta se ha matado, cristianos, que en momentos difíciles, miren, tenía una amiga yo que ella era doctora, tenía acceso a medicinas que podían a tranquilizar todo su cuerpo. Y con facilidad, en momentos difíciles, ella se puso una inyección y pasó a otra vida. Ok, entonces, y podemos dar muchos ejemplos acerca de esto, de los momentos que los hijos de Dios aparentemente somos derrotados, ¿verdad? Para que Dios nos establezca en los principios del reino, nosotros tenemos que luchar firmemente y saber que Satanás sí está derrotado. Hace unos días atrás alguien me dijo a mí ¿cómo está, hermana Silvia? Y le digo, muy bien, dándole duro al diablo. Y dice, hermana Silvia, yo no sé por qué usted pelea con el diablo. Y dijo, ya está vencido, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y le digo yo, pues yo quisiera decirle, le digo yo, que quizás entonces usted no conoce a Cristo. Porque pues los que viven bien con el diablo son los hijos del diablo, ¿no? Y los hijos de Dios, yo creo que siempre vamos a tener altercados con Satanás. Va a haber tiempo de que Dios va a permitir que nuestros enemigos nos dejen en paz, como le pasó a David. Que van a haber tiempos en el reino que nosotros no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque le hemos dado duro al diablo y le hemos dicho con todo nuestro corazón que él está derrotado y que no nos va a poder derrotar. Pero para eso hay que tener fuerza, carácter, valentía y sobre todo la perseverancia que usted y yo necesitamos como hijos de Dios. Aleluya. Entonces, el Señor sabía. Entonces Él le dijo a Pedro eso, porque ahí le estaba diciendo, mira Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. Él estaba dándole a Pedro la enseñanza de la victoria. No van a prevalecer, Pedro, mira, porque yo te voy a dar llaves a ti. Yo te voy a dar unas llaves del reino, donde tú vas a poder atar y vas a poder desatar. Pero acuérdese bien, que nosotros, cuando hablamos de esto, el contexto nos enseña algo muy hermoso, ¿verdad? Entonces, Cristo tiene su iglesia para que sus verdades y sus ordenanzas sean guardadas a pesar de la oposición. La iglesia hoy en día está pasando por momentos difíciles. ¿Y sabe por qué pasamos por momentos difíciles? Porque los que estamos como ministros no dan disciplina a la iglesia. La iglesia hoy casi no es disciplinada. Y la palabra de Dios dice que Jesús, siendo hijo de Dios, aprendió disciplina. Él se aprendió a disciplinar, porque el Padre es padre de disciplina. Y muchas veces la iglesia está tambaleando porque nosotros no ejecutamos la disciplina que el Señor establece en su palabra. Y ya le voy a enseñar por qué. Miren, vamos a ir al contexto. Cuando el Señor le dice todo esto a Pedro, vamos a ir a Mateo 18. Y ahí en ese contexto vamos a ver, porque allá estaba estableciendo él y le estaba diciendo a Pedro, mira Pedro, la iglesia no va a prevalecer, pero cuando ya declara aquí ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y le dice, capítulo 18, del 18 al 20 vamos a leer. Y le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Que hasta ahí entendemos, ¿verdad? Y muchas veces
hemos estado entendiendo que ahí nos juntamos dos y nos ponemos de acuerdo y Dios lo va a hacer. Pero vamos a ir al contexto y ahí es donde quiero que vaya. Vayan, por favor, vamos ahí mismo, al capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 6, donde el Señor comienza a dar declaraciones. En el capítulo 18, desde el versículo 1, mi Biblia dice quién es el mayor. Empezaba una contienda ahí. Todos necesitaban saber que quién era el mayor. Y desde ahí vamos a leer para que entendamos el contexto de esta escritura. Y dice, versículo 18, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ok, ¿qué es esto lo que el Señor está diciendo? Está diciendo, si usted no se humilla, si usted no es manso y humilde, si usted no se parece a ese niño, usted no tiene, mire, ningún lugar en el reino de los cielos. Ese es el contexto. Vamos a ir abriendo el contexto hasta que lleguemos a esta escritura. Ahora bien, el versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Ok, miren cómo vamos viniendo en el contexto. El Señor les está dando ciertas reglas a ellos. Ok, si no eres como este niño, no tienes entrada. Ahora bien, si tú les tropiezo a algún hermano, porque este mensaje es para la iglesia, le dice, mira, ten cuidado de ser tropiezo para alguien. Mucho cuidado que tú no seas piedra de tropiezo, porque entonces es mejor que te amarres una rueda de molino y te tires al fondo del mar y que no vayas a hacer tropiezo para alguien. Y viene el Señor dándoles la enseñanza a la iglesia, cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios. Entonces le dice, tú no tienes que ser tropiezo para nadie. Ahora bien, si tu mano es ocasión de caer, tu pie es ocasión de caer, tus ojos son ocasión de caer, pues mire, sácate ese ojo y que no vayas mejor es que entres como y tuerto al reino de los cielos y no que por eso tú te vayas a perder. Entonces el Señor nos está dando otra enseñanza profunda, personal, para que usted y yo nos podamos comportar en la iglesia como tenemos que comportarnos, de una manera sabia y entendida, y por eso existe un altar, para que usted y yo vengamos arrepentidos y aprendamos a ser como niños. Pero sigue diciendo el Señor, porque al Señor lo fueron a buscar para hacerle esta pregunta. Y mire toda la enseñanza que Él les dio por una pregunta. ¿Quién? Que le dijo, y llamando a Jesús, dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la pregunta que le hicieron las personas, los discípulos. Y Él da esta gran enseñanza. Ok, la siguiente parte es la parábola de la oveja perdida. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Pueblo de Dios, esto es para el pueblo de Dios, porque las ovejas son las que están en el redil. Los que están afuera no son ovejas, somos los que estamos en el redil. Ahora bien,
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ok. Nos da la encomienda, ok, vayan y busquen al que se ha perdido. Como iglesia tenemos la obligación de hablarles a aquellas personas que ya no vienen a la iglesia. Si se están congregando en otra iglesia está bien, pero si no se están congregando hay que trabajar con ellos. ¿Por qué razón? No sabemos, nosotros ya haremos, se va a salvar esa alma, la vamos a sacar del infierno. ¿Okay? O sea, el Señor les está dando todas las recomendaciones hasta que llega al atar y desatar. Ya va a ver usted, mire lo que dice. Y sigue diciéndole el Señor en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, le dice, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El Señor le está diciendo, no quiero que se haga chisme en la iglesia. Vaya, busque si el hermano se reconcilia con usted y si no, traiga testigos. Personas que tengan un buen testimonio o personas que sean personas que guarden su lengua para que en la iglesia no haya chismes, sino problemas resueltos. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ok, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Fíjense qué fuerte es. Si uno de los hermanos no quiere entender en secreto la reprensión, la orden de él era que se trajera a la iglesia y se presentara aquí. Dice, si lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si una persona no quiere entender la disciplina de la iglesia, entonces ese nunca se ha convertido. Pero ¿por qué tenemos que hacer este tipo de cosas? Y se da cuenta que la iglesia no lo hace hoy en día. Porque supuestamente no es que no hay que avergonzar al hermano, no es que no hay que tratar a la gente así, no es que con amor. ¿Quién ha dicho que la disciplina no es amor? La palabra de Dios dice que al que ama, Dios disciplina. Esa es su palabra. Y tal vez en el contexto de nuestra mente nosotros no lo entendamos. Pero lamentablemente nosotros no lo cumplimos. ¿Por qué razón? Porque tenemos temor. Ok. Y seguimos leyendo. Otra vez os digo. Aquí está. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí es donde estamos, donde yo les dije que íbamos a llegar el atar y desatar. Mire, usted supo el contexto, ¿verdad? Que todo el contexto que leímos del capítulo 18 era comportamiento, buen comportamiento. Mire lo que dice el Señor en el versículo 18. Y de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo es tan controversial porque muchas veces lo usamos nosotros solo para la bendición de la iglesia, pero nunca lo usamos para la disciplina. Y este versículo es para la disciplina de la iglesia, porque mire, cuando el Señor establece el gobierno de la iglesia es atar y desatar, para definir el orden y gobierno de la iglesia. En la iglesia hay un gobierno, hay pastores, hay diáconos, hay ministros de la iglesia. Entonces, cuando nosotros atamos y desatamos, ¿qué significa esto? Eso no lo dio algo como algo legislativo, porque la iglesia no tiene la capacidad o no tiene el privilegio de ejecutar leyes. El poder legislativo es el que hace las leyes. La iglesia no tiene que tener leyes. Por eso el Señor le decía a los fariseos, les decía, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes no pueden llevar. ¿Por qué? Porque los fariseos establecían leyes y tenían un chorro de mandamientos que querían que la gente cumpliera. Y el mandamiento de Dios no es gravoso. Entonces aquí está el poder legislativo, porque aquí está la ley.
Y nosotros somos el poder ejecutivo, porque nosotros como iglesia tenemos que ejecutar la ley de Dios. Amén. Entonces, cuando algo de eso sucede en la iglesia, un hermano peca, lo que está sucediendo en el contexto que Jesús les está explicando, nosotros tenemos la obligación como iglesia, como ministro, llamar a las personas. Dice, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí yo voy a ejecutar la ley. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la persona, mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Nosotros estamos atando lo que esa persona está haciendo. Eso no es permitido, porque atar significa que no es permitido, está prohibido. Ese es el contexto de la bendición. Atar es prohibir y desatar es permitir. Eso significan esas dos palabras. Entonces, cuando nosotros atamos, estamos prohibiendo a alguien que no siga haciendo eso. Y cuando nosotros desatamos, le estamos diciendo, esto sí es. Esto sí está disponible. Esto sí usted lo puede hacer. Entonces, ese es el contexto. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a hablar con alguien, estamos usando las llaves de la disciplina. Hermano, disculpe, estamos tratando de resolver este problema. Estamos diciendo que la iglesia, según la ley de Dios, no según la ley, nosotros no tenemos leyes. Como iglesia local no tenemos leyes. Las únicas cosas que establecemos como leyes es la hora de los servicios, a qué hora se abre la iglesia, a qué hora va a empezar el servicio, a qué hora va a terminar. Pero nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Aquí está su ley. Ese es el poder legislativo de Dios. Y nosotros somos el poder ejecutivo que tenemos que ejecutar la ley divina de Dios para que haya orden en la iglesia. Amén. Aleluya. Por eso es que hoy la iglesia vive apóstata. ¿Quiénes en realidad vamos a ser salvos entonces? Cuando la iglesia no ejerce ninguna disciplina. No hay disciplina por nada. Antes, cuando se dio la iglesia, y si usted ve exactamente cómo se empezó a establecer la iglesia, para los gentiles no había ninguna oportunidad. Pero ¿quién abrió? Según la palabra de Dios, ¿quién abrió la predicación a los gentiles? Fue Pedro. Porque Dios ya le había dicho, ya Jesús le había dicho a Pedro ciertas cosas. Y Pedro era un radical. Y dijo Pedro, yo no voy a compartir con esa gente. Y por eso se acuerda de la visión de los lienzos y de todos los animales. Pedro mata y come. ¿Por qué razón? Porque el Señor le quería decir, no, todos son iguales para mí. Pero Él establece ahí y desde entonces Él empieza a predicar a los gentiles. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de orden. Si nosotros estudiáramos bien las cartas paulinas, nos damos cuenta que Pablo establece en sus cartas paulinas toda la declaración de Cristo cuando él estaba fundando o dando ya los mensajes a los discípulos para el fundamento de la iglesia. Es muy importante. ¿Se acuerda cuando se estableció la iglesia primitiva y las ofrendas y todo, que querían vivir ellos como una comunidad, tener algo todos en común? ¿Y se acuerda cuando la ofrenda y mataron a Ananí y a Zafira el espíritu? ¿Por qué razón? Por la mentira de la ofrenda. La iglesia en ese entonces quería ejecutar la verdad, quería hacer la verdad, y por eso el espíritu se movía. Y hoy en día, muchas veces el espíritu no se mueve porque todo lo que nos rodea es mentira. Todo lo que nos rodea es mentira. Y es bien triste encontrar eso. Es bien triste que la iglesia no tenga disciplina hoy en día. Para que nosotros, fíjese bien, cuando muchas veces en la iglesia la gente que no diezma es la que está supuestamente sirviendo a Dios. Y es un requisito diezmar, tiene que cumplir con la ley para que la iglesia se siga manteniendo. Entonces la gente que no diezma no tiene que estar en el servicio a Dios. Porque yo lo digo, no, porque la palabra lo dice. Abraham, cuando
cuando venía de la guerra y encontró al rey de Salem, le dio los diezmos, porque ahí confirmó él que estaba sirviendo al Dios Altísimo. Aleluya. Muchas veces nosotros no hacemos nada de eso y estamos nada más queriendo aparentar lo que no somos porque queremos complacerlos a los miembros de la iglesia. Atar y desatar significa prohibir y permitir lo que se va a hacer. Y si yo le estoy permitiendo a la gente que haga todo lo que le da la gana, entonces no estoy cumpliendo con la ley. Y muchas veces nos odian por eso. Pero como dijo el hermano, hoy no somos moneditas de oro. Y entre más ejecutemos la palabra de Dios, mejor nos va a ir. ¿Vamos a ser atacados por el enemigo? Claro que sí. Por eso el Señor le dijo, mira Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Luchen, peleen y ustedes van a vencer. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Yo voy a estar ahí con ustedes. Pero es importante que nosotros, entonces, claro, como nosotros no queremos ejecutar la ley o cumplir con la disciplina de la iglesia, usamos esos versículos para, ay Señor, yo ato la maldad del pueblo y desato la bendición. ¿Va que bien fácil eso? Ay Señor, yo ato la enfermedad de mi hermano y desato la sanidad. Muchas veces lo usamos así. ¿O es mentira? Sí, lo usamos así. Yo lo he usado así. Que cuando he orado por alguien le digo, ay Señor, yo ato toda mentira del diablo, reprendiendo al enemigo. Pero ese versículo no es para reprender al enemigo. Ese versículo es para que usted y yo entendamos que el pueblo de Dios tiene que ser disciplinado. El contexto nos lo dice. Y nosotros no podemos sacar un versículo de contexto. Y fíjese bien, y si seguimos leyendo, mire lo que dice. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la asamblea, la comunión con Cristo, los adoradores, que tenemos que reunirnos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? Ya Pedro había entendido el mensaje y le dijo hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando nos reunimos allá en el nombre del Señor, está diciendo congregación, reúnase. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos enemigos unos contra otros? Y por eso Pedro sale diciendo, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermana? Porque ¿cuánto sentía Pedro en su corazón? Usted y yo no lo sabemos. Los 2 deudores, el Señor sigue hablando. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se da cuenta?
que el Señor no está hablando de que eso lo tenemos que usar para pelear con el diablo, en sentido literal de la palabra, que está diciendo, ejerzan el poder ejecutivo que yo les he legado a ustedes como ministros de la iglesia. Porque ¿sabe qué, hermana? Es una cosa bien triste. Hay personas que no diezman porque están atadas por el diablo. Y si nosotros, como ministros ejecutadores de la verdad, no vamos y le hablamos a esa persona todo el tiempo va a estar en pobreza. Porque no le está dando al Señor lo que le pertenece. Entonces está atado por el diablo. Esa persona está viviendo una calamidad, y si es miembro de la iglesia, no tiene por qué estar viviendo en calamidad. Hay personas que están viviendo una vida doble, y nosotros lo sabemos y nos vamos y los exhortamos. No usamos el poder ejecutivo, no le decimos lo que está prohibido, porque hay gente que está aquí en la iglesia y tiene sus oídos tapados. Y por eso el Señor dice, llámenlo, vayan y exhórtenlo. Si no hace caso, busquen testigos. Y el tercer proceso es traerlo a la iglesia o enfrente de la iglesia. Eso ya no se usa. Algunas que otras iglesias me doy cuenta que lo hacen. Pero cuando la iglesia hace eso, muchas veces la persona se baja y se pierde porque se siente avergonzada. Pero usted y yo tenemos la capacidad de otras cosas. Entonces el atar y desatar es ejecutar la verdad. Por eso cuando una persona viene aquí y pide oración o oramos por otra persona, tenemos que, a veces solo nos dicen la necesidad, pero no sabemos el contexto de la necesidad. Entonces hay que orar con mucha sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Para que nosotros sepamos cómo vamos a atar al enemigo, pero muchas veces el enemigo ya tiene atada a esa persona, ya tiene atrapada a esa persona. Entonces a través de la oración tenemos que abrir sus oídos para que esa persona pueda ser libre. Hermanos, cuando yo me di cuenta de esto, yo en algunas circunstancias uso ese versículo en mis oraciones, pero casi ese versículo es para la disciplina de la iglesia, o para eso significa. Atar y desatar. Atar es prohibir y desatar es permitir, que es lo que se puede hacer. Porque aparentemente muchas veces agarramos la iglesia como un parque y queremos hacer lo que nosotros queremos y que nos podemos mover como nosotros queremos. La iglesia no es un parque. La iglesia no es un lugar público, pero no es un lugar donde usted y yo podemos ir a hacer lo que nos da la gana. Es un lugar donde tenemos que someternos a la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de los siervos de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Hay personas, tenemos que trabajar por ello. Como ministros hay gente que no le gusta estar aquí, que buscan escape de irse a cada rato que al baño y todo. Trabajemos para que esa gente no se quede allá. Esa gente hay que jalarla para acá, que escuche el mensaje, que tal vez entonces por el oír, tal vez venga la fe para ellos y puedan encontrar a Cristo, para que a través del mensaje puedan saber qué es lo que se les prohíbe y qué es lo que no se les prohíbe, ¿verdad? Entonces, espero, hermanos, que esta noche usted haya sido bendecido. Yo he sido muy bendecida a través de ver los contextos bíblicos, de cómo el Señor nos enseña a nosotros a seguir sus pisadas y a vivir una vida más en orden. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Pero también ejecutemos, hagamos uso del poder ejecutivo que Dios nos ha dado como iglesia, ¿verdad? Para poder bendecir a los demás hermanos y que nos podamos ver en el cielo, ¿verdad? Que usted y yo nos podamos encontrar allá. Es muy importante esto. Vamos a orar.